Espacio publicitario. ¿Necesitas asesoramiento y asistencia jurídica? Ahora podés solicitarla en el estudio jurídico Falero Alemán y Asociados, un staff de abogados con más de 20 años de trayectoria especializado en derecho previsional, laboral, familia, salud, civil, comercial y de personas con discapacidad. Encontrá asesoramiento por discapacidad, amparos, jubilaciones, pensiones, determinación de capacidad, despidos, sucesiones y mucho más. Contactate. Si estás en provincia o ciudad de Buenos Aires, envía un correo a marcelafalero@gmail.com. Solicita un turno y hacé tu consulta sin cargo con un equipo de profesionales responsables y con trayectoria para quienes tus derechos son su compromiso fundamental. Programa Radial Sintonía de Inclusión, periódico digital Discalupa. Fin de espacio publicitario. Trabajar es una obligación, pero poder hacerlo en condiciones de igualdad es un derecho de todos. Inclusión laboral, en Sintonía de Inclusión. Hoy, 1 de mayo, queremos contarte acerca de la inclusión laboral de personas con discapacidad. La Ley 25.689 obliga al Estado Nacional a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal. Esto quiere decir que dentro de la administración pública, ya sea municipal, provincial o nacional, debiera haber no menos de un 4% de personas con discapacidad trabajando. Pero ¿cuál es la realidad hoy en día? ¿Se cumplen estos porcentajes? ¿Cuál es la experiencia que viven las personas con discapacidad? Hoy vamos a contarte qué es lo que dijo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, Fernando Galarraga, y también vamos a escuchar testimonios de algunas personas con discapacidad que nos cuentan sus experiencias al tratar de conseguir trabajo. Según la encuesta nacional de personas con discapacidad, en la Argentina el 7,1% de la población manifiesta algún tipo de discapacidad. Esto es 2.176.123 personas. Entre las principales causas de discapacidad están las discapacidades originadas por enfermedades, esto es un 45%, y le siguen otras como las de nacimiento y las ocasionadas por accidentes, entre 12 y 14%. La adquisición de una discapacidad provoca la pérdida del trabajo para una tercera parte de esas personas, hoy desocupados o inactivas. La mitad de ellos, entre 30 a 64 años, ha sufrido algún tipo de discriminación laboral. Con respecto a la inclusión laboral, hace unas semanas, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, se presentó en la Cámara de Diputados para informar sobre la gestión de dicha organización y presentó que el eje central hoy en día está puesto sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de lo que es la administración pública. La buena noticia es que según los informes, hoy en día el 5,6% de personas con discapacidad están trabajando dentro del sector público. Esto nos da a grandes rasgos que 2 de cada 10 personas con discapacidad están incluidas laboralmente. Pero comparado a la cantidad de personas que hemos visto que están con discapacidad actualmente en la Argentina, ¿qué porcentaje representa? ¿Qué porcentaje real de personas representa? Vamos a escuchar también en el contexto en el que estamos viviendo hoy en día con pandemia, cuarentena, algunos testimonios que nos cuentan cómo es la realidad y la inclusión real de personas con discapacidad en el área laboral. Según datos de una encuesta realizada por una de las empresas que se dedican a la inclusión laboral
de personas con discapacidad, Incluyeme.com, hoy en día en América Latina viven 85 millones de personas con discapacidad. Esta encuesta también arroja que 3 de cada 4 están desempleadas y el 80% de las discapacidades son adquiridas entre los 18 y 64 años. Vamos a escuchar a Hernán Salé, que es docente de teatro y actor de teatro ciego. Él tiene baja visión y nos cuenta cuál fue su primer empleo y cuáles fueron las situaciones que le tocaron vivir y cómo llegó hasta donde trabaja hoy en día como docente dentro de un colegio, como para poder entender un poco una de las situaciones, una de las experiencias reales con respecto a la inclusión laboral. Bueno, a los 23, 24 años fue mi primera experiencia laboral, fue muy cerca de mi casa. Yo trabajé en una perfumería y bueno, la experiencia fue bastante complicada porque bueno, algunas cosas se me caían, algunos artículos me costaba ver los precios o el código de los diferentes artículos para vender, y ahí había alguna especie de tira y afloje con el dueño del lugar. Pero bueno, para mí compensaba con la cuestión de la buena atención que tenía yo, que le podía brindar a los clientes y a las personas que trabajaban allí, como así también contar con mi cordialidad y con docilidad como para poder tratar con las personas. Después el segundo trabajo fue siguiendo como la trayectoria, fue en una remisera, trabajando de recepcionista, anotando los diferentes viajes. Y ahí también, bueno, me costaba un poco la cuestión de anotar por la cuestión visual, de anotar, digamos, los diferentes recados que me dejaban los pasajeros, ¿no? Y bueno, hubo también por parte de los dueños y de los diferentes choferes muy baja tolerancia. Encima me tocó trabajar en el turno noche, que es bastante complicado, porque a veces los choferes no trabajan de manera sincera, capaz que te dicen que van a un viaje y bueno, se van a otro lugar diferente y lo pasan como viaje, y bueno, ahí es donde terminaba un poco yo como recepcionista enroscado en la dificultad. Y por supuesto la excusa perfecta era aducir la cuestión visual para poder digamos, sacarme del empleo, ¿no? Dejarme desocupado. Y después de ese trabajo pasé directamente a la escuela. Como les decía, que yo soy profesor de teatro y también tengo la carrera de profesor en educación especial para trabajar con personas con ceguera y baja visión. Así que bueno, empecé a trabajar en una escuela especial. Casualmente era la escuela donde yo fui cuando era alumno de secundaria. Tuvimos la posibilidad también de conversar con la licenciada Florencia De Bassi. Ella es terapista ocupacional del equipo técnico del Centro de Formación Integral de la Fundación Nosotros. Ellos se encargan básicamente de la etapa previa a la instancia laboral. Se encargan de lo que es la formación laboral de personas con discapacidad que tienen como objetivo justamente la ocupación. Ella nos comentaba cómo fue el contexto y lo que les tocó vivir durante esta pandemia, todo lo que fue el año 2020 y lo que es este 2021 que ya estamos transcurriendo. Y comenta que lo que mayor perjudicó es las prácticas educativas que tienen que ver con pasantías laborales presenciales, ¿no es cierto? Que lo que logran es la formación integral de los jóvenes. Son instancias sumamente enriquecedoras para los estudiantes. Ella nos comentaba porque es el momento donde ponen en práctica, en un contexto real de trabajo, todos los conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes adquiridas durante la formación en la institución. Además, estas experiencias presenciales les suman nuevos aprendizajes, tanto técnicos como sociales.
Nos comentaba la licenciada que todo esto en 2020 quedó truncado, ¿no es cierto? Es algo que se vio no solamente en esta área, sino que se vieron en muchas áreas. Y bueno, fueron limitaciones en lo que fue la formación laboral de personas con discapacidad. Si bien la educación se mantuvo de forma virtual, al no poder realizarse esas prácticas, es como que bueno, los estudiantes quedaron un poco trabados en eso. Pero dice que hay una resolución que en este 2021, en lo que queda del año, podrían llegar a volver a realizarse las prácticas externas presenciales. Así que bueno, esperan que pandemia mediante, a lo largo del año puedan concretarse las prácticas para que los jóvenes puedan desarrollar esas nuevas experiencias en el campo laboral y se pueda lograr justamente la inclusión, que eso es lo que se busca. Nos gustaría compartir con ustedes muchos testimonios más también de personas que participaron y que queremos agradecer, pero para cerrar esta nota, este informe, queremos felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra sociedad, no solamente en Argentina, sino en todos los lugares donde llegue Sintonía de Inclusión y el periódico digital Discalupa, agradeciendo siempre su participación y poniendo en relieve esta situación, ¿no? La inclusión de personas con discapacidad y el deseo porque se sigan cumpliendo las leyes y por sobre todo se ponga en práctica la inclusión. Así que nos estaremos viendo. Mi nombre es Ruth Bustamante. Hasta la próxima.